Hola, ¿cómo están? Soy Ramiro y en el video de hoy vamos a ver la primera parte de una serie de videos que vamos a analizar la parte cinemática de física. En este caso vamos a ver cinemática desde un punto de vista con derivadas e integrales. Les voy a dejar los documentos que vamos a ver en esta serie de videos en la descripción y en un comentario fijado. Además también cuentan con una guía. Esta guía, si bien no es una guía pensada para hacer mucho cálculo o cuentas largas o complicadas, es una guía conceptual que usa muchos conceptos que vamos a ir presentando en los documentos. Así que mi recomendación es que primero vean los videos o que lean los documentos, y cuando ya lo tengan más o menos digerido, más o menos entendido, bueno, arranquen con las guías. Pero bueno, básicamente es eso. Así que vamos a empezar. Comenzando con la presentación, recordemos un concepto previo. Nosotros vamos a estudiar desde un punto de vista de una partícula, de un objeto. Es decir, vamos a acompañar a esta partícula, a este objeto, a medida que desarrolla su movimiento. En este caso, ¿cómo lo ubicamos? Para ubicarlo necesitamos un vector, que en este caso se llama vector posición, como lo indico. Acá dibujé en el espacio, un ejemplo, ¿sí? En este caso es un ejemplo de algún tiempo en específico, t0, ¿sí? Acá está marcado en el espacio. Todo el análisis que vamos a desarrollar se basa en este concepto, ¿sí? En este caso al vector lo podemos escribir como r de t con sus componentes, ¿sí? Tiene cada una de sus componentes en cada una de las coordenadas cartesianas. En este caso, sí, vamos a estudiar en esta presentación en coordenadas cartesianas. Es decir, tiene primera componente x de t, segunda componente y de t y tercera componente z de t, ¿sí? Otra forma de verlo es con sus componentes con vectores inversores, ¿sí? Es decir, x de t inversor, y de t j versor, z de t k versor, ¿sí? Cualquiera de las dos notaciones se puede usar. En este caso, importante, en la presentación y en los videos vamos a ver la demostración, más que nada para simplificar visualmente la demostración. Pero esto se puede hacer de manera vectorial. Sí, la posición, cuando vamos a realizar este análisis, se puede hacer vectorial. En este caso vamos a tener en cuenta la componente X, es decir, la primera componente. Y además, a medida que avancemos en esta presentación y en la siguiente, vamos a considerar que matemáticamente nuestros objetos, nuestras funciones, están bien definidas para la operación que se quiere realizar. Sea división, límite, integral, derivada, lo que corresponda, ¿sí? En este caso vamos a recordar la velocidad, ¿sí? Recordemos lo que es la velocidad media. La velocidad media calcula cuánto cambia la posición, ¿sí? Fíjese, delta x, cuánto cambia la posición con respecto al tiempo, con respecto a delta t. Se considera un punto inicial y un punto final. Y ese punto corresponde a la posición final, la posición inicial, el tiempo final y el tiempo inicial. En este caso, esto es lo que se conoce como velocidad media, ¿sí? Cuando el numerador es x, en la posición, y el denominador es t. Siguiendo, vamos a considerar que queremos, a ver qué pasa, un delta t y con un delta x corresponde a cierto intervalo de tiempo. Pero ¿qué pasa?
A ver, vamos a ver un ejemplo escrito, si se entiende. Supongamos que tenemos acá los ejes. Bueno, disculpen. Tenemos los ejes X de t y t. Y tenemos una función cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros calculamos un delta, calculamos entre un punto y entre otro punto, ¿sí? Entonces, vemos cuáles son las componentes en tiempo inicial y la componente en tiempo final, con sus correspondientes x. X inicial, x final. Entonces, lo que se hace acá es, se traza una recta, ¿sí? Se traza una recta, bueno, ahí está, ¿ven? Se traza una recta entre esos dos puntos y es lo que se conoce como recta secante. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces necesitamos conocer cuánto es la velocidad, no en un determinado intervalo, porque capaz que necesitamos la información en un punto más específico, digamos. Para eso nosotros vamos a usar el concepto de límite, ¿sí? Tomamos el límite cuando el delta t, es decir, cuando tiempo final menos, acá lo anoto, tiempo final menos tiempo inicial, que es delta t, tiende a 0. Esto es lo que queremos averiguar, ¿sí? Para conocer la velocidad en, digamos, lo más cercano a un valor, ¿sí? Que es lo que se expresa de esta forma, ¿sí? El límite del, bueno, en este caso, delta x sobre delta t, el cociente incremental de la función x. Si este límite existe, se denomina velocidad instantánea, ¿sí? Acá velocidad instantánea, si el límite existe. Y bueno, en este caso se lo denota como Bx porque en este caso estamos hablando de la coordenada X. Si ustedes están trabajando en una dimensión, no es necesario que le pongan Bx o Bi, pueden ponerle B directamente porque es la única. Pero después a partir de 2D, 3D, ahí ya no. Ahí ya tienen que especificar bien qué velocidad corresponde cuando lo escriban. Bueno, acá se ve que el límite, si existe el límite, es el equivalente a calcular la derivada, ¿sí? Bueno, y en notación diferencial, fíjense que el lado izquierdo es simplemente la velocidad en x de t, y en el lado derecho, por el límite, podemos concluir que es la derivada de la posición, en este caso, ¿sí? De la posición del eje x. Entonces obtenemos que la velocidad en x de t es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Bueno, si se repiten estos cálculos con cada una de las componentes del vector, obtenemos la forma diferencial de la velocidad, ¿sí? Es decir, el vector velocidad es el vector posición derivado con respecto al tiempo, ¿sí? Y también, como podemos observar, se puede analizar componente a componente, tanto su forma vectorial, escrito entre paréntesis, como, bueno, escrita como la suma de versores, ¿sí? Pueden... A ver, en la presentación también está la explicación de... Bueno, acuérdense que lo que vimos antes es la velocidad media, después corresponde calcular la aceleración media, ¿sí? Básicamente, para no explicar todo de vuelta porque es análogo a la posición, básicamente se hace lo mismo con la velocidad. Si se obtiene un cociente incremental de la velocidad para obtener la aceleración media, y calculando el límite, ¿sí? Calculando
el límite, obtenemos la aceleración instantánea, ¿sí? Igual que antes, si este límite existe, coincide, es decir, es el equivalente de calcular la derivada, por lo tanto, en forma diferencial, en notación diferencial, obtenemos que la aceleración en x de t es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? En este caso, como se presenta a continuación. ¿Sí? Tenemos nuevamente, como en el caso de la velocidad vectorial, obtenemos la aceleración vectorial como la derivada de la velocidad vectorial con respecto al tiempo. Noten que otra forma de calcular la aceleración, como sabemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, pero también podemos derivar, o sea, la velocidad es la derivada de el vector posición con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces la aceleración es el equivalente a calcular la derivada con respecto al tiempo de la derivada con respecto al tiempo del vector posición. Por lo tanto, acá tenemos que la aceleración también se puede calcular como derivar dos veces el vector posición con respecto al tiempo, ¿sí? Y siguiendo el mismo análisis que antes, ahí tienen en la presentación las dos notaciones. Entonces, si realizamos una síntesis conceptual a partir de el vector de posición, mediante el paso al límite pudimos conseguir las expresiones diferenciales de cada una de las, de la velocidad y de la aceleración en este caso. Acá tienen un resumen, una síntesis de las fórmulas. Acuérdense que son tanto las velocidades como las aceleraciones instantáneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen varias. Las que vimos en esta presentación son las velocidades medias y las aceleraciones medias, junto con la velocidad instantánea y las aceleraciones instantáneas. A partir de ahora, vamos a llamar a estas velocidades y aceleraciones, en vez de llamarlas, digamos, instantáneas, vamos a llamarla directamente velocidad. Y a la aceleración lo mismo, la vamos a llamar aceleración. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a decir que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Recordando que en realidad son instantáneas, ¿sí? Muchas gracias por ver el video, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo.